Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia. El análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto en el tiempo del centro de México. Y yo soy Mario Ávila en el espacio de Joaquín López Dóriga, informando para usted a través de 95 estaciones en todo el país, 95 y 30 más en los Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Helena, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y saludamos con mucho gusto a toda la audiencia que nos sigue a través de la gran señal de Telefórmula, igual en todo el país, en el 121 de Easy, 153 de Megacable, en el 354 del sistema Dish y en el 161 de Total Play, pero también en los Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y bueno, Milau, pues con ánimo, ¿eh? ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, chiquito. Hoy es jueves 23 de septiembre del año 2021. Ajá. Han transcurrido 266 días y faltan 99 y se termina el año. Corre la semana número 38. ¿Cómo está eso que venía caminando contigo? Voy a pedir las cámaras de seguridad ahorita de Fórmula, a ver. Venía ya ayudándome a cargar mis papeles, bueno, y a ver mi lago. Aquí luego venía a lo mejor se revela quién es el rey tiburón. Bueno, entonces, ¿quién anda de festejo? ¿Me dijiste? Hoy celebra su santo Lino, Liberio, Tecla y en la mañana leí que Cristóbal, así que entre que sí que no, pues felicidades a mi niño hermoso. Ahí está, pues muchas felicidades a Cristóbal, al Chol. Y bueno, aquí a nombre de Joaquín, pues muchas felicidades para Tecla Suinaga y cumpleaños de Ernesto Gándara, allá hasta el estado de Sonora, Tomás Caporroso de la Facultad de Derecho de la UNAM, también felicidades, su cumpleaños. Julio Iglesias, es su cumpleaños el día de hoy. Lina Cruz Alta, esposa de don Rubén Rosete, a todos ellos a nombre de Joaquín, muchísimas felicidades, que la pasen muy bien en su cumpleaños. Y nada más un segundito para saludar con muchísimo gusto a mi prima Laura Ávila y a Marcos de la Monja, ya hasta Guadalajara, audiencia que está allá en Guadalajara, en la Perla Tapatía. Y mañana, Lau. Mañana celebra su santo Pafnucio Pacífico y es día de Nuestra Señora de la Merced. Ándale, pues estarán de fiesta ya en el centro de la Ciudad de México. Bueno, pues saludo con muchísimo gusto a todo el equipo que hace posible este espacio informativo, a Dolores Colina, a Karina Macías, a María Luisa Carreño, a Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño, Salvador Escobar, y en la tele a Ana Berta Coronado, a Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona. Y hoy le mando un saludo también a Guillermo Calva, que es nuestro gerente de operaciones allá en televisión. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que está ocurriendo, ya ha ocurrido en las últimas horas y que usted leerá y escuchará en el tiempo por venir y seguramente mañana en los titulares aquí en Grupo Fórmula. Hace unos momentos, exactamente hace unos momentos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, acaba de informar que han sido detenidos los presuntos autores materiales, y escuche usted, e intelectuales del ataque en contra de estas personas el domingo en un restaurante en Salamanca que dejó a 2 muertos y 5 más heridos. Señaló que en unos minutos, es decir, y se lo digo yo también, en unos minutos el fiscal estatal Carlos Samarripa dará una conferencia con los detalles. Tendremos evidentemente el enlace con nuestro compañero periodista Elliot Rizzo hasta esa entidad guanajuatense para conocer de esto. Mire, en tiempos actuales siempre se habla de la detención, bueno, ojalá que en muchos casos, pero de los autores materiales, de los intelectuales pocas veces. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Y de ello estaremos conociendo
en los próximos minutos. Declara ya la diputada local de Morena en Puebla, Sandra Nelly Cadena, quien fuera detenida el día de ayer. Bueno, llevaba en el automóvil todo, armas largas, cortas y granadas de uso exclusivo del ejército. Ella forma parte del grupo político del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. Confirma la Fiscalía General de la República que solicitará nuevamente a un juez girar órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y académicos acusados, entre otras cosas, de lavado de dinero y delincuencia organizada. A ver si en un momento le refiero el comunicado y la postura de la Universidad Metropolitana, que se me hace en todo momento de lo más sensato. La Fiscalía rechaza que se trate de una persecución contra la comunidad científica y declaró que se trata de un asunto estrictamente jurídico. En el Senado, la oposición exige la comparecencia del fiscal Alejandro Gertz Manero. Y ahora, la bancada de Morena en el Senado pide investigar, escuche usted, a toda la Universidad Nacional Autónoma de México y a todas las universidades por usar recursos con falsos investigadores que despilfarran mucho dinero en turismo internacional. Cuidado con estas declaraciones, porque el que acusa tiene que probar, El que acusa tiene que probar más allá del fuero. Esto es un asunto de dignidad, porque lanzar de esa forma señalamientos me parece muy arriesgado. Si ellos lo ven ya como una práctica, pues es lo que los dibuja. Pero mucho cuidado con ello. Bueno, pues en otro tema, aguas, esto sí está de la patada, literalmente, lo que le dijo. La Comisión Federal de Competencia sancionó a 17 equipos de la Liga Mexicana de Fútbol con más de 177 millones de pesos por prácticas monopólicas absolutas y por imponer tope salarial en la rama femenil. Ya hubo una respuesta de la Federación Mexicana de Fútbol. José Luis Cuevas le tendrá los detalles. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda acusa que, ya en Estados Unidos, al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haberse robado, así tal cual, 250 millones de dólares y establecer una empresa de lavado de dinero. La periodista Lidia Cacho denuncia que un tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República desactivar la ficha roja solicitada a la Interpol en contra de Kamel Nasif. El presidente López Obrador aseguró que la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en los festejos por la independencia de nuestro país no va a ocasionar una confrontación con el gobierno norteamericano. Sobre el tema migratorio, insistió en que Donald Trump actuó con mucho respeto hacia México y que incluso hizo un reconocimiento a nuestros paisanos migrantes, así tal cual. Laura. Renuncia el enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Foote. Dice que no será parte de la inhumana deportación de miles de migrantes haitianos. Al parecer, el volcán de la isla canaria de La Palma, que continúa expulsando lava, ha entrado en una etapa ya de estabilidad. Continúa el riesgo. En esto, el rey Felipe VI y la reina Leticia Ortiz de Rocasolano se reunieron con los habitantes desalojados ahí en La Palma. Del otro lado del Pacífico, el volcán de fuego en Guatemala hace erupción y produce grandes columnas de ceniza. El presidente Miguel Díaz-Canel aprovecha la Asamblea General de la ONU en Nueva York y arremete contra Estados Unidos por recrudecer el embargo contra Cuba. India abre las puertas para que mujeres se unan al ejército. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Faltan 15 minutos para que sean las 2 de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana y la atención está sin duda en el estado de Guanajuato. Elliot Rizzo, te saludo con gusto. Adelante. Mario, desde Guanajuato te informo que el gobernador de la entidad, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, confirmó la detención de los presuntos responsables del ataque registrado el domingo pasado en un restaurante del municipio de Salamanca. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato prepara una rueda de prensa. Los detalles más adelante. Muchas gracias. Lupita Gálvez, allá en Puebla, ¿cuál es la situación de la diputada? Muy buenas tardes, Mario. Te informo que una diputada poblana suplente
fue detenida junto con su esposo. Esto porque transportaban armamento que presuntamente es vendido al crimen organizado, según la información que confirmó el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. Más información en breve. Muchas gracias, Lupita. Vamos contigo, Omar Hernández, el jaloneo allá en Zacatecas por esta base militar. Gracias, Mario. Ni la instalación de una nueva base militar en las comunidades afectadas por la violencia en Jerez, Zacatecas, ha impedido los enfrentamientos entre grupos delictivos antagónicos que se pelean en la región. Las autoridades confirmaron un nuevo enfrentamiento en la comunidad Villahermosa, lo que ha originado el abandono de hogares de nuevas poblaciones, aumentando el número de desplazados por la violencia. Con los detalles, Mario, más adelante. Y este asunto que hemos venido relatando a lo largo de la semana, el hallazgo allá en Sonora. Michelle Rivera, adelante. Mario, muy buenas tardes, te saludo desde Sonora. La Fiscalía de Justicia del Estado dio a conocer ayer en rueda de prensa que encontró algunas pulseras y pertenencias en los restos encontrados hace algunos días en el cerro de Chichiquelite, al sur de Sonora, que tienen relación con los yaquis desaparecidos hace semanas. Sin embargo, pidió dar tiempo hasta el fin de semana para corroborar los datos científicos. Te tengo el reporte y la información completa más adelante. Muchas gracias, Michelle. Vamos con nuestro enviado especial, Israel Aldave, hasta el estado de Coahuila, allá en Ciudad Acuña. Adelante, Israel. Mario, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Así se encuentra blindada la frontera norte. Vemos en estos momentos, Mario, con imágenes de Cristian Ramírez, el lado norteamericano del río Texas, en donde pues elementos de la Guardia Fronteriza, de la Border Patrol, custodian fuertemente este cruce del río Bravo para evitar que los emigrantes haitianos que se encuentran del lado mexicano puedan ingresar al territorio norteamericano. Vehículos militares tipo Humvee, así como también vehículos todoterreno para atravesar el desierto, binomios caninos y hasta lanchas son los aditamentos que utiliza la Guardia Fronteriza norteamericana para evitar precisamente este cruce por parte de los migrantes. Eso del lado norteamericano. Del lado mexicano en estos momentos también lo observamos. Elementos de la Policía de Coahuila y del Instituto Nacional de Migración pues hacen lo propio. Esto aquí en Ciudad Acuña, en Coahuila, Mario. Muchas gracias, Israel. Muy buenas tardes. Ya estaremos más adelante contigo para la ampliación de este tema. Y las voces en torno a ello. Andrea Meraz. Mario, buenas tardes. Un nuevo frente en el tema migratorio se abre ahora en la Ciudad de México. Cientos de haitianos han venido a las puertas de la Comar para solicitar refugio y asilo. Los detalles te los platico más adelante. Gracias, Andrea. Vamos contigo, Sara Pablo. Lo dicho por el presidente esta mañana. Mario, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se reunió con empresas de autobuses para solicitarles su apoyo y pedirles que no trasladen a migrantes, mientras el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que no hay quejas sobre la actuación de elementos del Ejército, ya que se ha entendido la orden de respeto a los derechos humanos. Los detalles más adelante. Muchas gracias. Y el cambio climático está siendo hoy pues atendido con mayor atención por los indicadores que pues expresan que esto, además que ya está aquí, es irreversible. Andrea. México apuesta por una diplomacia preventiva que abone a frenar el cambio climático, identificando los riesgos que afectan la paz y la seguridad. Así lo señaló el canciller Marcelo Ebrard, quien este jueves inicia su agenda de trabajo en Estados Unidos y se prevé que esta noche se reúna con el secretario Antony Blinken. El tema, migración. Gracias, Leopoldo Espejel. El trágico desenlace del Cerro Chiquihuite. Mario, esta mañana llegaron a su última morada los cuerpos de Paola y de Dylan, aquí en el Panteón de la Colonia La Presa, en medio de porras, aplausos y muestras de solidaridad para la familia. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. A ver si la tercera es la vencida. La Fiscalía General de la República insiste por tercera ocasión en acusar a 31 científicos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, todos ellos considerados como graves, por lo que buscan penas que van de los 10 a los 40 años de prisión y que sean internados en el Penal Federal de Almoloya. Los detalles, Mario, más adelante. Y la reacción, Raquel.
Mario, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Builla, aseguró que desconoce la acusación que la Fiscalía General de la República realiza contra 31 científicos acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado. Señaló que no llegó al gobierno de la 4T a acusar a nadie, esto previo a su participación en la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Vallejo. Mario, un adelanto de la información. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora quieren en el banquillo de los acusados, pero al propio fiscal, según la oposición. Calma, diría yo, y hay que atemperar un poco los ánimos. Por eso ya referiré la postura de la Universidad Metropolitana. Primero hay que averiguar, pero hoy no. Hoy los ánimos están así. Vamos contigo, Javier. ¿Qué tal, Mario? El coordinador de los senadores del PAN, Yulén Rentería, informó que van a solicitar la comparecencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para que explique por qué quiere encarcelar a 31 reconocidos científicos del país y las pruebas con que cuenta de su presunta participación en la delincuencia organizada. Más adelante la información. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí le sacaron tarjeta amarilla, si no es que roja, a los equipos de fútbol. Jenny, cuéntanos. Te informo, Mario, que la COFESE sanciona con 177.6 millones de pesos a 17 clubes de la Liga MX, a la Federación Mexicana de Fútbol y 8 personas físicas por coludirse en el mercado de fichaje de las y los futbolistas. El detalle más adelante. Gracias. Y la reacción, José Luis Cuevas, el pintor, te escuchamos. Así es, Mario, te saludo con mucho gusto. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX aceptó la sanción de 177.6 millones de pesos impuesta por la COFESE por topes salariales a futbolistas y por el llamado Pacto de Caballeros. Informan también ambos organismos que los clubes en su totalidad colaboraron con la investigación y que las prácticas dejaron de existir en 2019. Los detalles más adelante. Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer una pausa, Laura. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.900.000 seguidores. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Bueno, pues ¿cómo anda usted en su gasto? ¿Le alcanza o no? Se lo pregunto porque sube todo, el gas, las gasolinas. Vamos contigo, Jenny. Te informo, Mario, que los precios del gas doméstico LP y las gasolinas pegan a la inflación durante la primera quincena del mes de septiembre, al registrar un incremento quincenal de 0.42% y a tasa anual de 5.87%. El detalle más adelante. Bueno, con estas y otras explicaciones, ahí el secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados, Maru. Mario, hoy los gritos y alabanza están perfectamente marcados entre la izquierda y la derecha de los curules. El doctor Rogelio Ramírez de la O participa desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro en la glosa del tercer informe de gobierno, ahora ante diputados federales, como lo hizo en el Senado de la República. Ha dicho que la consolidación económica en 2022 se va a concretar dejando atrás el impacto de la pandemia. El avance. Muchas gracias. Y la amenaza china de Evergrande, Jenny. Mario, analistas económicos descartan que se desate una recesión económica mundial por Evergrande, gigante chino de desarrollo inmobiliario que pasó a ser el más endeudado del mundo con 300,000 millones de dólares. Por ahora no impacta a México. El gobierno de China tendrá que salir al rescate o bien los acreedores reestructurando la deuda. El detalle más adelante. Bueno, ya veremos. Por lo pronto, gracias, Jenny. Por lo pronto le invito, porque en unos minutitos estará con nosotros José Yuste de Fórmula Financiera para ampliar sobre este asunto al que no hay que perderle la vista, sin duda. Y la pandemia, que está aquí y se quedará. Héctor.
La curva epidémica tras 18 meses de pandemia pues no cede aún, Mario, ya que hasta el momento estamos hablando de 66.264 casos activos, 3.812.035 casos estimados acumulados, y el foco de contagio en estos momentos sigue siendo Colima, Tabasco, la Ciudad de México y Yucatán. Muchas gracias, Héctor. Y Maru, la rebatinga o repartición, como le quiera llamar allá en la Cámara de Diputados. Mario, humo blanco en San Lázaro, donde anoche repartieron 51 comisiones entre los coordinadores de los diputados federales. Todos ganan, menos Movimiento Ciudadano, que incluso en tribuna ha estado muy enojado. Hace rato, con 465 votos a favor, 23 en contra de Movimiento Ciudadano, aprobaron ya la reforma para que pasen de 46 a 51 las comisiones de los diputados federales. El avance. Muchas gracias, Maru. Y la gente en lo suyo. Vamos contigo, Marcos Santoyo. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio desde el estado de Michoacán para informarte que la CENTE inició este jueves el plan de acción para exigir el pago de 3 quincenas para 28,000 trabajadores de la educación del sistema estatal. Informarte que este jueves inició con el bloqueo de la torre financiera en Morelia, así como 5 bloqueos a las casetas de peaje en la autopista de Morelia. Mario, auditorio, la información. Muchas gracias. Vamos contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, y el estado del clima. Adelante. Mario, buenas tardes. En el Atlántico, la depresión tropical 18 se ha fortalecido en tormenta tropical Sam y se espera se incremente a huracán. En el Golfo de México, el frente frío número 1 se extiende hasta el puerto de Veracruz y se prolonga hacia el Valle de México. Se espera cielo nublado, 21 grados centígrados, con probabilidad de lloviznas en gran parte del territorio nacional y tormentas en Chihuahua, Durango, Jalisco y el suroeste del Estado de México. Mario, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Laura. Muchas gracias. Brasil autorizó ya la vacunación contra COVID para niños entre 12 a 17 años. La UNICEF informó que 2 de cada 3 haitianos deportados a Estados Unidos son mujeres o niños. En la ciudad de Chicago abrió el First Women's Bank, un banco operado solo por mujeres. La Unión Europea agregó hoy a Chile, Ruanda y Kuwait a su lista de Estados Unidos desde el punto de vista epidemiológico, mientras retiró a Moldavia y Bosnia-Herzegovina. Preocupa a la OMS un aumento en los casos de sarampión y diarrea, así como los riesgos de desnutrición infantil y resurgimiento de la poliomielitis, esto en Afganistán. Por segundo año consecutivo y debido a la pandemia, los ganadores del Premio Nobel de Literatura, de los de Física, Química, Medicina del 2021 van a recibir el galardón en sus países de residencia, pero el de paz, ese todavía está por definirse en todos los sentidos. Mario. Bueno, pues allá reciben el Nobel y acá órdenes de aprehensión, pero bueno, eso es otra cosa. El dólar interbancario, ¿cómo anda el día de hoy? Para los que compran mucho, 20.01. En casas de cambio, 20.21. En los bancos, 20.53. Repito, el interbancario 20.01, casas de cambio 20.21 y el dólar en bancos 20.53. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Mario, en $68.68 el barril. Tiene un comportamiento positivo de $1.69 respecto al precio previo. Está todavía $26.58 por arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Bien, muchas gracias, Héctor. Gracias por esta información. Son las 2 de la tarde con 2 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Mire, este caso de Evergrande, por distante que parezca, geográficamente y en términos de economías, puede no serlo tanto. Es decir, podría tener una repercusión a nivel mundial importante por la cuantía, por lo que representa una inmobiliaria de este tipo. ¿Estaríamos entonces o no ante la amenaza de un 2009? Recuerde que, entre otras cosas, fue, si lo quiere ver así, el sector inmobiliario en 2008 para reventar en 2009 con el tema de las subprime, este término que empezamos a escuchar y que no prestábamos mucha atención hasta que en el 2009 nos dimos cuenta que fue lo que arrastró a la economía. Ahora tenga en mente esto, Evergrande. ¿Pero qué es Evergrande? Laura Pérez Cisneros nos preparó este trabajo.
Evergrande es el segundo desarrollador inmobiliario de China, como lo es su deuda, que asciende a unos 300,000 millones de dólares. La empresa cotiza en la bolsa de Hong Kong y le debe dinero a miles de inversores extranjeros y minoristas, así como proveedores y bancos. La inmobiliaria, que tiene su sede en la ciudad china de Shenzhen, tiene 1,300 proyectos en más de 280 ciudades del gigante asiático. Sus negocios, además del inmobiliario, abarcan desde la fabricación de autos eléctricos, alimentos y bebidas, además de que posee uno de los equipos de fútbol más importantes, el Guangzhou FC. Ante el posible colapso, Evergrande ha ofrecido a los inversores minoristas un reembolso diferido, canjes por futuros apartamentos o saldar la deuda pendiente con la empresa por compras de departamentos en lugar de un reembolso inmediato en efectivo. Lógico, lo que menos tiene en este momento es dinero. Analistas advierten que la quiebra podría tener no solo un gran impacto en la economía china y podría causar un efecto dominó en el sistema financiero mundial y desatar una crisis similar a la del 2008 tras el colapso del banco de inversiones Lehman Brothers. En América Latina, los países más afectados serían Brasil, Chile y Perú, países que son grandes exportadores de hierro y cobre utilizados en el sector construcción. El Banco de China inyectó liquidez en el mercado. Se llegó a un acuerdo para pagar un bono en yuanes que vencía precisamente este jueves. Sin embargo, este respiro no soluciona los miles de millones de dólares. Una posible quiebra de Evergrande se agrega a la nada fácil situación mundial, donde la economía se ha visto mermada por la pandemia. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros. Gracias, Laura, por este panorama muy amplio de lo que es Evergrande. Y para entender mejor sobre este asunto, saludo con muchísimo gusto al periodista José Yuste, quien es parte del equipo de Fórmula Financiera aquí en Grupo Fórmula y es columnista también. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte y gracias de veras a nombre de Joaquín López Dóriga y el propio, el que hayas aceptado la invitación a este espacio para que nos platiques y nos puedas ayudar a dimensionar este asunto de Evergrande. ¿Está muy lejos? ¿No lo está tanto? Cuéntanos. Mira, no está tan lejos. Es cierto que México no tiene gran relación ni comercial ni de inversión con China. Nuestra relación es básicamente con Estados Unidos, pero hay vasos comunicantes donde a fuerza nos va a afectar si llega esta empresa realmente a no poder pagar estos multimillonarios vencimientos. ¿Cómo nos afectaría? Bueno, si quisiera colocar deuda hoy en día Pemex, que es, obviamente sabemos que está tratando de refinanciar, sería más caro colocar deuda. Si el gobierno mexicano, que ha tenido una exitosa, hay que decirlo, sustitución de deuda más cara por barata, ya no podría salir. Si otros corporativos quisieran realmente ir a los mercados, se les vería más complicado. Vaya, va a complicar todo el entorno, Mario. Es cierto que en este caso México todavía está alejado de China, pero en una economía global y ya siendo China, esta segunda economía mundial, ahora sí que se sienten estos pasos del gigante asiático. Ahora, Pepe, pero los principales tenedores, y con esto me refiero a UBS, a BlackRock, PIMCO, Fidelity, Goldman Sachs, ¿qué hay de estos principales tenedores que sabemos que, entre otras cosas, pues son los que llevan los hilos en la economía mundial? Sí, mira, hay quien dice, Mario, incluso que puede ser un plan con maña de los chinos. No sabemos si eso sea cierto, que podría estar dando liquidez y salvar a sus bancos que estén comprometidos con esta constructora, con Evergrande, y en cambio, pues nadie salvaría a estos otros megafondos de inversión o megabancos occidentales. Tú bien lo decías, a ver, UBS, la Unión de Bancos Suizos, es en quien está endeudado. BlackRock, el principal operador de fondos de inversión del mundo. HSBC, el banco occidental más grande del planeta. Royal Bank of Canada, obviamente estamos hablando del principal banco canadiense. Entonces sí golpearía y sí pegaría en la línea de flotación de este sector financiero, el sector financiero occidental, y sí nos afectaría a todos. Ahí está el gran tema con Evergrande, que como bien lo dice su propio nombre, imagínate qué ambicioso fue que le pusieron un nombre entre inglés y desde luego español, Evergrande, grande para siempre. Oye, Pepe, y preguntarte, porque de pronto en términos periodísticos o de comunicación se acuñan frases, cifras, términos, y luego no son del todo precisos, pero ¿son en realidad 300,000 millones de dólares la deuda? Es decir, ¿300,000 millones? Suena increíble, Mario, son 300,000 millones de dólares, es decir, es más que la deuda externa, la deuda pública externa de México. Vaya, si quiebra Evergrande es como si quebrara prácticamente un país de las dimensiones de México.
A eso estamos hablando, de eso estamos llegando al tema. Si no pudiera pagar, es como si se pusiera en moratoria un país de estas dimensiones, de los principales 15 del mundo. Este es de grande. Nosotros estaremos más o menos en 220 mil millones de dólares en deuda externa. Ellos tienen 300 mil, más obviamente que el propio país, solo para que veamos qué dimensiones. Vaya, lo de esta semana llama la atención. Han conseguido una prórroga para estar renegociando con los acreedores. Vamos a ver en qué termina, pero tan solo esta semana terminaban 87 mil millones de dólares que se vencían. Para octubre son más de 160 millones de dólares y así te vas. Y para el siguiente año, Mario, son 10 mil millones de dólares. Son cifras impresionantes. Por eso es la primera vez que una empresa china pondría en jaque al sistema financiero mundial. Finalmente, Pepe, entonces entiendo que, digamos, en esta novela o en este guión, el capítulo de hoy se salva, ¿no? Se pagan estos 84 mil millones de dólares. Pero el siguiente tendría que ser la semana que viene, ¿sería el determinante? Te van a tener 30 días. Lo que acordamos es 30 días con los acreedores. Y en estos 30 días, lo que todo el mundo pensaba que iba a suceder, no sucedió, que era que Beijing, China, el propio gobierno chino, saliera a salvar a Evergrande, tal cual, como un salvamento como el de los bancos que vimos aquí con el Fobaproa. No lo salvaron. Sí inyectaron liquidez para que los bancos sigan teniendo liquidez. Los bancos chinos sí inyectó liquidez, el Banco Popular de China, su banco central, pero el gobierno en sí no salvó a Evergrande. Está mandando una señal muy clara de que va a salvar por lo menos al sistema financiero chino, pero a los demás, a todos los bancos internacionales que le prestaban a Evergrande, no. Y a ver, estamos hablando de un grupo que está construyendo el principal estadio de fútbol, precisamente el de Guangzhou. Está construyendo este principal estadio, 1.700 millones de dólares. Está construyendo una Disneylandia, la Disneylandia China, Fairyland, que está en una isla al sur de China. Toda la isla es una suerte de Disneylandia, la está construyendo. Iba a sacar sus nuevos modelos automotrices, nuevos autos que iba a tener una nueva marca china. De esas dimensiones, desde luego, estamos hablando. Por lo pronto, estamos un poco a salvo, pero no se puede cantar victoria. Pepe, muchísimas gracias por este comentario. Muy buenas tardes. Mario, qué amable, muy buenas tardes. Gracias, y no se olvide de seguir todos los días la Fórmula Financiera, primera cadena de Grupo Fórmula, Telefórmula también, con Marco Antonio Mares y Mari Carmen Cortés. Vamos a una pausa, Lau. Regresamos en un momento con Mario Ávila, aquí con López Origa. Recuerde que López Origa es su mejor compañía y no baje la guardia, use cubrebocas. 2 de la tarde con 18 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, esta crisis migratoria acentuada hoy en Ciudad Acuña, ya en Coahuila, por las personas de origen haitiano, por estos migrantes, pues es francamente un asunto creciente porque, como le digo, hoy está este caso de los haitianos en Ciudad Acuña y el resto de la frontera entre mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. Es decir, el fenómeno es y ha sido creciente de manera muy, muy señalada, le diría yo, desde el 2018, 17, 18, es algo que ha venido creciendo. Pero vamos por lo pronto a conocer del caso haitiano con el enviado especial de Grupo Fórmula, Israel Aldave, y en la cámara, Cristian Ramírez. Adelante, vamos contigo, Israel. Hola, ¿qué tal, Mario? Gracias, muy buenas tardes. Y justamente una de estas imágenes, pues tristemente célebre que reflejan esta crisis humanitaria que se registra en la frontera norte de nuestro país. Es esta que observamos, Mario, en la cámara de Cristian Ramírez. Los migrantes haitianos pues han roto este cerco que se les había formado del lado mexicano y empiezan a cruzar el río Bravo para llegar al lado estadounidense. Veíamos en el adelanto, Mario, justamente pues cómo se ha reforzado la seguridad en la frontera y en estos momentos, mira, Mario, podemos observar cómo un migrante haitiano con su pequeña pues hija en brazos pues no le dejan pasar los elementos del Instituto Nacional de Migración apoyados por la Policía Especializada del Estado de Coahuila y también de la municipal. Vemos cómo lo están pues echando para atrás, Mario. Podemos ver aquí justamente cómo viene la fila de estas personas migrantes que se encontraban pues viviendo en condición de calle hacinadas en este campamento aquí
en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. Ellos pues están haciendo esto, Mario, vale la pena señalarlo, pues porque pues se vieron esta mañana acorralados. Hay que recordar, Mario, que desde temprana hora, cerca de las 6 de esta mañana, pues se montó un impresionante operativo aquí en este campamento de migrantes haitianos a las afueras. Varios autobuses, pues todo indicaba, los iban a ser subidos a estos autobuses para posteriormente pues deportarlos. Esto no sucedió, Mario, Israel, pues porque se dio... Permíteme un momento nada más para la audiencia que nos sigue por la radio, porque sí, en Telefórmula estamos observando estas imágenes, pero para quien nos sigue por radio, lo que nos muestra ahorita Israel en las imágenes es la gente, pues como lo ha descrito, cruzando por el río, caminando, cargando a sus hijos, y de alguna manera pues el río lo cruzan. Efectivamente, ya allá en Estados Unidos los agentes migratorios lo detienen, pero esto está ocurriendo ahorita a las 2 de la tarde con 20 minutos, como lo estamos relatando. Es una fila de personas cruzando el agua del río que les llegará quizá a la cintura, en algunos casos un poco más arriba, y llegando a los primeros metros del territorio norteamericano, recibidos por agentes fronterizos. Adelante, Israel. Sí, así es, Mario, justamente como tú muy bien lo detallas, en estos momentos esta persona haitiana pues discute con los elementos de las autoridades mexicanas. Él dice que quiere regresar a Estados Unidos porque allá tiene su familia y pues bueno, no le impedían el acceso. Dice que su bebé tiene 10 meses y su familia está del lado norteamericano y pues le están bloqueando, como lo escuchamos. Molesto esta persona. ¿Tu familia ya está del otro lado? Ya, mi señora está allá y mi bebé también está allá. Voy a buscar mi cosa de mi bebé. ¿Y qué te dicen, que no vas a poder? Sí, pues el jefe me dice no puede pasar. ¿Y cómo puede vivir allá a mi bebé si no tengo nada para comer? ¿Dejarían a tu bebé allá? Sí, este drama que escuchamos de cada uno de estas personas, migrantes haitianos, Mario, que como te lo señalabas, están haciendo esto, están por supuesto arriesgando su vida, porque se vieron esta mañana, como lo señalábamos, Mario, pues acorralados. De un lado, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, por supuesto del lado norteamericano, y aquí por parte del Instituto Nacional de Inmigración. Unos metros más atrás, Mario, un poco más adelante, si me lo permites, sí. Iremos, es que sí nos tenemos que trasladar alrededor de pues 1 kilómetro. Hay muchas patrullas de esta policía especializada del estado de Coahuila. Es el reflejo, es el espejo de lo que ocurre del lado norteamericano. Así como veíamos estas patrullas suburbans, jeeps para andar en el desierto, estos vehículos Humvee, de este lado, del lado mexicano, Mario, también se está haciendo este operativo. Todo, por supuesto, con el objetivo de detener el cruce de los migrantes del lado mexicano al lado estadounidense. Ahora, ellos Israel, utilizaban, Mario, cuéntale a la audiencia de Grupo Fórmula, por favor, porque ayer no veíamos una presencia tan destacada de elementos de gobierno, de cualquier instancia, además de los 3 órdenes, pero de cualquier instancia. En las horas en las que, después de haber arribado ayer a Ciudad Acuña, Israel, en las horas que pasaron y en las de la mañana, ¿has advertido ya presencia de personal médico, gente de protección civil, sanitarios? Es decir, no nada más la ley del garrote y la detención, sino alguna asistencia, algo, alguna expresión humanitaria para estas personas, ¿o no? Ninguna, Mario, ninguna. Tal y como lo comentábamos desde ayer, la presencia de las autoridades, salvo por este operativo, pues ha brillado por su ausencia. No hay apoyo humanitario, ni médico, ni alimentario para estos migrantes haitianos por parte de los 3 niveles de gobierno, estatal, federal y municipal. Pues simple y sencillamente aquí, en este campamento de migrantes haitianos, no ha existido y hasta este momento no. Solamente es el apoyo que reciben por parte de las organizaciones de la sociedad civil, quien ya lo detallábamos, Mario, pues les ofrecen comida, agua, incluso también servicios médicos. Esta presencia de los elementos del Instituto Nacional de Migración y de las autoridades de nuestro país se intensificó, Mario, luego de que ayer por la tarde hiciera acto de presencia, así solamente por encimita, vamos a decirlo así, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien pues bueno, dijo que se les iba a apoyar. Se le preguntó de manera textual a Mario si se iban a llevar a cabo este tipo de operativos, este tipo de redadas que se han visto, se han efectuado en hoteles de aquí, de Ciudad Acuña, y Francisco Garduño dijo que no. Incluso, pues se aventó esta frase. No, nunca lo ha sido, no hay país en fronteras abiertas. Todos tienen condición migratoria. Válgase el ejemplo que no es similar, pero hasta en el cielo hay control migratorio. ¿Ni por cuestión humanitaria? ¿Cómo? ¿Ni por cuestión humanitaria se pueden abrir las fronteras? No, o sea, hay una condición para poder entrar al país.
Ahí está, Mario. Bueno, hasta pues, en el cielo hay control migratorio. Pues sí, qué desafortunado, como si se tratara de una situación chusca, o es mejor ahorrarse ese tipo de ejemplos cuando se quiere ilustrar. Si no se tiene el recurso idiomático para comunicar, que se evite mejor esas expresiones. Muchas gracias, Israel. Estaremos más adelante contigo. Sí, por supuesto, Mario. Continuamos aquí muy pendientes. Gracias, 2:25 p.m. Mire, voy a hacer una pausa, pero regreso con mi compañera Andrea Meraz, quien se encuentra en la oficina para refugiados, y el análisis que hoy, de forma especial, Marifer Centeno le presenta en este espacio. ¿Cuál es el rasgo de la personalidad haitiana? ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que hoy están hacinados en nuestro país? Volvemos. Pero primero mensajes que es aquí en Radio Fórmula. Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. 2:30 p.m. Andrea Meraz, tú estás en la oficina para refugiados, te escuchamos, adelante. Muy buenas tardes, Mario. Sí, estamos aquí fuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde ya desde hace 3 días han recibido a más de 600 personas que buscan asilo de países provenientes del Caribe. La mayoría de las personas que tú puedes observar a mi espalda son provenientes de Haití, aunque muchas de ellas salieron desde Brasil o Chile, llegaron hasta la frontera sur en México, estuvieron algunos días en Tapachula con esta crisis migratoria que se ha extendido a lo largo del país, y en este momento puedes observar cómo muchos de ellos están esperando a que los reciba la oficina de la Comar. Nos platicaba personal de esta institución que han sido entre 600 personas en estos 3 días los que han recibido, 200 diarias en promedio. Y para que veas un poco de esta crisis migratoria, Mario, en estos pocos metros tú puedes observar familias enteras esperando tener un lugar, muchos niños que están en este espacio, niños de todas las edades, desde meses recién nacidos hasta niños de 10, 15 años en promedio, Mario, y también muchos adultos mayores nos ha tocado ver. Y otro problema que ellos están teniendo, pues, es el tema del habla. Muchos de ellos no hablan español, no se comunican en inglés tampoco, situación pues que al menos en su estancia en México les vuelve la vida un poco más complicada. Y para ejemplificar en números cómo es esta crisis migratoria, Mario, en 3 años teníamos un promedio, el gobierno mexicano tenía un promedio de solicitudes de asilo de países provenientes del Caribe entre 400 y 500. Hasta el último corte se tiene en promedio 2,000 solicitudes de asilo y de personas que quieren permanecer legalmente en México, Mario. Bien, Andrea, pues muchas gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy es jueves y como todos los jueves, Marifer Centeno, grafóloga, especialista, bueno, pues sabe que cuenta con su espacio en este el noticiero de Joaquín López Dóriga. Hoy le hemos pedido a Marifer no solamente anticipar su sección, una disculpa, Marifer, sino, alejarse un poco del lado del tema de la firma, para ayudarnos a entender rasgos de la personalidad haitiana y de las personas que hoy se cuentan por miles en territorio mexicano. Marifer, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto me da saludarte. Igualmente, Marifer, bueno, pues háblanos por favor de estos rasgos de personalidad de las personas haitianas que hoy, como decía, se cuentan por miles en nuestro país, y qué deberíamos conocer de ellos, qué esperar de ellos. Mira, estamos hablando de una nación que es una excolonia francesa, pero tiene raíces también españolas. Ahora, son 9 millones de habitantes los que hay en Haití, y de ellos, Mario, solamente la mitad saben leer y escribir. Es una nación que fue fundada por esclavos liberados tras una revolución que llevó a su independencia en 1804. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este tema del analfabetismo como un problema gravísimo y un detonante de muchas cosas? La gente piensa que escribir es algo muy sencillo, pero escribir estimula el cerebro. La escritura a mano surge la escritura, como una imagen.
Esa imagen que tenemos, que es el modelo caligráfico, llega a nuestro cerebro, que interpreta. Una vez que el cerebro interpreta, surge la escritura, y surge la escritura como una muestra de lo que somos, como una deformación, en realidad como una personalización. Entonces, una persona que no sabe leer y escribir es un cerebro que no está lo suficientemente estimulado. Estamos hablando también de un país que es el país más pobre de América. Es un ingreso promedio anual de $560 por persona, y más de la mitad de la población vive con menos de $1 al día. Es evidente que esto va a generar una enorme desesperación y la necesidad de salirse de Haití. Y estamos hablando también de un pueblo que tiene mucha fe. Es uno de los países más devotos de América Latina. Estamos hablando de un país donde hay tres religiones: la católica, la protestante, pero también el vudú. Ahora, Marifer, así como a través de la escritura puedes tú inferir en la personalidad de algunos seres humanos, esta acción de decidir jugarse la vida en vez de quedarse en su lugar de origen, ¿a qué personas define? Porque, a ver, evidentemente no han salido todos, salen algunos, aquí se cuentan por miles, pero salen algunos. ¿Qué te dice a ti la personalidad del migrante? Y no, en este caso ya amplío, Marifer, no solamente a los haitianos, me refiero a mexicanos, hondureños, salvadoreños, es decir, todos aquellos que a pesar de la posibilidad real de la muerte, prefieren irse. Un migrante no deja de ser un luchador social. Un migrante es aquel que la desesperación lo llena de esperanza. Es decir, a pesar de esta situación tan terrible que viven, la esperanza es más grande que el miedo. Y la promesa de un porvenir, la promesa de un país distinto, la promesa de las oportunidades. Y sin duda alguna, esto es lo que hace que vemos a un hombre que yo creo que ha sido de los testimonios más contundentes, que dice preferir morirse. Si me lleven a Haití, mejor que me maten. Y vemos a un hombre que además tiene un lenguaje corporal totalmente relajado y convencido de lo que está diciendo. Este hombre no le tiene miedo a la muerte. Este hombre le tiene miedo a vivir en estas condiciones de pobreza extrema. Si viéramos los brazos de este hombre que dice, si me llevan a Haití, mejor que me maten, son brazos que están sueltos, son brazos que están relajados. La velocidad en la forma de hablar, la velocidad y el tono de la voz son firmes y son mesurados. Él sabe que solamente tiene dos opciones. Marifer, pues muchas gracias por este análisis. Como siempre, me permito decirlo a título personal, pero yo creo que de muchos, brillante. Muchísimas gracias, Marifer. Gracias, Mario querido, gracias por todo. Gracias, muy buenas tardes. Una pausa, continuamos, Lau. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga, hoy con Mario Ávila Roque. 44 minutos, es Manuel Medrano, el tema Si Pudiera, en este jueves chiquito. En los que, a ver, le digo una cosa, aquí sí es infranqueable el señor Malpica. Jueves chiquito no puedo proponer ninguna canción, ninguna. Pero bueno, ya. Es nuestro DJ. Bueno, ya cruzamos las 2:30. Bueno, más que las cruzamos. Laura, adelante. Gracias, Mario. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, informa que fueron detenidos los presuntos autores del ataque terrorista del domingo en Salamanca, que dejó 2 muertos y 5 heridos. Declara la diputada local de Morena en Puebla, Sandra Nelly Cadena, detenida ayer con armas largas y cortas y granadas de uso exclusivo del ejército. La unidad de inteligencia financiera de Hacienda acusa en Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de robarse $250 millones y establecer una empresa de lavado de dinero. Confirma la Fiscalía General de la República que solicitará nuevamente a un juez girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos y académicos acusados, entre otras cosas, de lavado de dinero y delincuencia organizada. En el Senado, la oposición exige la comparecencia del fiscal Alejandro Gertz Manero, pero el senador de Morena, Armando Guadiana, pide investigar a la UNAM y a todas las universidades. Esta propuesta fue rechazada por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien advirtió que la bancada no va a avalar esta propuesta. La Comisión Federal de Competencias
sancionó a 17 equipos de la Liga Mexicana de Fútbol con más de 67 millones de pesos por prácticas monopólicas absolutas, así como imponer un tope salarial en la rama femenil. El presidente López Obrador aseguró que la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en los festejos de la independencia de México no va a ocasionar una confrontación con el gobierno de Joe Biden. Gracias, Laura. Y en alcance a lo que ahora reseñas, decir que la Comisión Reguladora de Energía acaba de emitir un comunicado en el que informa que el secretario ejecutivo Miguel Ángel Rincón Velázquez ha dejado el cargo a partir del día de hoy, en cumplimiento a lo que establece la ley de los órganos reguladores coordinadores en materia de energía. El comisionado presidente, el ingeniero Leopoldo Vicente Melchi, dará a conocer en las próximas horas la propuesta para el nombramiento del secretario ejecutivo o del servidor público que lo estará supliendo. Bueno, pues ya me señalaron que dije jueves chiquito. Es el viernes chiquito, ¿no? Viernes chiquito. Ya. Hombre, Karma por andar molestando al Malti, pero bueno, viernes. Ahí está. Bueno, 2:46 p.m. La Gaceta de la UNAM, hoy que se publica en la edición de este jueves 23 de septiembre, pues destaca en la portada los 100 años del escudo y lema de la universidad, 100 años que se cumplieron ayer, precisamente. Fíjese lo emblemático de esto, con los señalamientos del diputado morenista, que es momento de investigar a toda la máxima casa de estudios. Bueno, viene también un artículo que destaca que los equipos electrónicos son los principales generadores contaminantes. Usted tiene coche eléctrico, se pregunta la Gaceta, porque en este texto se presenta algo muy interesante sobre el lado oscuro de esos autos. Un artículo de gran actualidad y preocupación. La temperatura y las lluvias que van a la alza, y asegura que es fundamental tener sistemas de temprana alerta. Además de esto, el aumento de los riesgos ambientales en las grandes ciudades, como esta Ciudad de México, en donde la mancha urbana pues está terminando con la vegetación. Les recomiendo la Gaceta de la UNAM, que le dé una revisada. Los temas siempre son de interés para todos. Bueno, a principios de esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresó o turnó a los legisladores la responsabilidad de resolver sobre la objeción de conciencia. ¿De qué se trata esto? Una vez que la Corte determinó que la práctica del aborto en nuestro país no será ya penalizada, es decir, que con esto pudiera llevarse a cabo procedimientos de interrupción del embarazo, viene un tema, directo o ligado a este caso, que es la objeción de conciencia, y es la libertad en la que puede encontrarse un médico para practicar o no un procedimiento de interrupción del embarazo. Es un asunto que cae directamente en la bioética, porque mire, en lo que toca a los médicos, si usted llega lastimado, herido, y hay un médico dentro del juramento que hacen, pues el médico tiene que atenderlo, irrenunciablemente lo tiene que atender. Pero es lo mismo con la práctica del embarazo, de interrumpir un embarazo. ¿Qué matiz tiene esto? Bueno, y para ello le agradezco a la doctora Jennifer Hincapié, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, que pueda compartir con usted estos conceptos que nos ayudan a comprender de mejor manera este fenómeno. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mario. Buena tarde. Qué gusto estar con usted y su auditorio. Igualmente. Cuéntenos, por favor, ¿qué es este término de objeción de conciencia y si solamente está referido a este tema de hoy en boga de la interrupción del embarazo? Sí, muchísimas gracias. Mira, la objeción de conciencia nos va a hacer referencia a la posibilidad que tienen los profesionales de la salud, en este caso en particular personal de enfermería y de medicina, para abstenerse de participación de servicios de salud por razones personales. Quiero ser muy enfática que no son solamente los elementos religiosos los que están involucrados, sino que hace referencia particularmente a los principios y valores morales
de cada persona. En este orden de ideas, digamos que la objeción de conciencia en México está basada en el reconocimiento de los derechos de las y los profesionales de la salud a que se les respete su libertad de conciencia en el ejercicio de su profesión. Toda vez que, tal como lo mencionabas hace un momento, los profesionales de la salud están obligados a prestar el servicio, a atender los pacientes, y esto está ligado con el artículo 229 del Código Penal Federal. En este orden de ideas, cuando digamos, la intención de la interrupción del embarazo es voluntaria y, digamos, está siendo planeada, pues podría ejercerse una objeción de conciencia. Sin embargo, si hay un contexto de emergencia en donde se ve en peligro la vida de una mujer o de una persona gestante, en ese orden de ideas no se puede aplicar la objeción de conciencia. Si se hiciera una ponderación de valores, pues es más valioso respetar la vida que la consideración personal de cada médico. Ahora, doctora, esta figura de la objeción de conciencia es, como le decía yo, nada más relativa al tema de el aborto o la interrupción del embarazo, o podría ser, por ejemplo, en el caso de una eutanasia. O sea, el médico puede, pues no resistirse, pero negarse a llevar a cabo la práctica de la eutanasia cuando la vocación médica es pelear por la vida. Así es. Mira, la objeción de conciencia aplica en la participación de la eutanasia, el suicidio asistido. También hace parte de digamos, donde los médicos pueden abstenerse de participar en la limitación del esfuerzo terapéutico. Por ejemplo, un paciente que haya hecho sus voluntades anticipadas y manifieste la exigencia de la limitación del esfuerzo terapéutico. También hace parte de, digamos, todos estos procesos en donde los pacientes en ejercicio de autonomía, el rechazo a un tratamiento determinado, allí también se puede objetar conciencia para no atender este tipo de pacientes. Entonces, en el caso mexicano, doctora, por lo que usted conoce y ha compartido con nosotros, la objeción de conciencia es algo vigente, presente, algo conocido, pero no se tenía, por la penalización al aborto, no se tenía, digamos, considerada, evaluada o valorada para estos casos. Así es. Mira, lo que sucedió fue que en el 2018 se estableció en la Ley General de Salud, en el artículo 10 bis, la objeción de conciencia. Sin embargo, era necesario hacer una limitación o establecer los alcances de la objeción de conciencia. Esto que habíamos hablado de una consideración de la práctica de un aborto cuando está en peligro la vida de la persona gestante o cuando es una situación de emergencia o la aplicación, por ejemplo, de cuidados paliativos en situaciones de, digamos, inhumanos. Ahora lo que nos propone la Suprema Corte es hacer una legislación al respecto y establecer de manera detallada qué sucede si yo, por ejemplo, Jennifer, llego a un servicio de salud deseando interrumpir mi embarazo, el médico que está atendiéndome es objetor de conciencia, cuáles son los pasos que debe seguir, cómo se debe administrar el servicio, hacia dónde se debe referir al paciente, quién corre con los gastos, cuáles son las instituciones que podrían tenerlos, y de las otras cosas que se está estimando es que también debe existir un registro de los profesionales de la salud objetores de conciencia y quienes no son objetores de conciencia para poder hacer una referencia adecuada de los pacientes. Finalmente, Jennifer, esta pregunta, en aquellos países en donde la interrupción del embarazo, el aborto, está permitida, ¿cuál ha sido el caso de la objeción de conciencia si es que se tiene vista de esta forma? Es decir, ¿qué experiencia se toma de otros casos como para poder integrar elementos en la valoración del mexicano? Muchísimas gracias. Sí, mira, es muy importante tener en cuenta que efectivamente la OMS ha reportado de manera reciente que el número de médicos y de enfermeras objetores de conciencia ha incrementado en los países en donde se ha despenalizado la práctica del aborto. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los profesionales de la salud sean objetores de conciencia. Existe un nutrido grupo de médicos que están dispuestos por elementos científicos y por sus consideraciones personales también
a hacer la práctica del aborto. Entonces, creo que siempre hay una oferta de un lado y de otro, y creo que lo más importante en este contexto es hacer la reflexión de que es tan valiosa la autonomía de los pacientes para elegir su propio plan de vida, para tomar decisiones en función de lo que planean a futuro, como las determinaciones y la autonomía moral que tienen los profesionales de la salud. Esto genera un balance, pues porque no es necesario, ni es valioso, ni viene al lugar exigirle a los profesionales de la salud que hagan prácticas que van en contra de su credo, sus prácticas personales, sus metas para alcanzar sus propios espacios. Entonces se genera un balance con la objeción de conciencia y se le reconoce el ejercicio de la conciencia a los profesionales de la salud. Pensarlo desde otro contexto sería un despropósito, toda vez que estaríamos obligando o a un sector de la población o a otro. Bien, pues muchas gracias, Jennifer Hincapié, doctora académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, por haber aceptado esta comunicación, pero sobre todo por haber compartido conceptos tan valiosos para entender ante qué estamos. Muchas gracias. Gracias a ti, linda tarde. Igualmente, buenas tardes para usted. Es que, mire, los asuntos, la evolución de un país, los cambios en un país, nos van obligando a ir conociendo de situaciones nuevas y como esto, la objeción de conciencia. No sé si usted lo haya escuchado anteriormente, yo me acuso que no, pero son cosas nuevas de lo que ahora se va a legislar en la Cámara de Diputados. Es decir, ver si los médicos pueden objetar, ¿no? Y ser objetantes, como ella lo dijo, objetores de conciencia, o no se les dará esa libertad como se le ha dado ahora a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Bueno, pues ya lo veremos, pero por lo pronto ahí están nuevos elementos. Vamos a hacer una pausa. De regreso de la misma, estarían por informar ya, o el gobernador de Guanajuato estaría por tener una conferencia de prensa, o su fiscal, sobre la captura de los autores materiales e intelectuales del ataque del domingo allá en Salamanca. Y ya estaría declarando la diputada local por Morena, bueno, del estado de Puebla, ¿no?, tras ser detenida con un arsenal. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dice, no, a ver, yo no suscribo ese tema de que se investigue a toda la UNAM. Laura. Pero primero hay mensajes, que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, siga sus comentarios en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.900.000 seguidores. Y por cierto, le voy a contar de esta tarjeta amarilla, si no es que roja, que las autoridades hacendarias le han sacado, no, las de competencia económica, le han sacado a la Federación Mexicana de Fútbol. Volvemos. 3 de la tarde con 3 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues escuchaba usted a Lupita D'Alessio que... ¿Cuándo fue el lunes o martes, no? El lunes anunciamos aquí este acuerdo entre Orfeón, ¿no?, empresa Grupo Fórmula, y Lupita D'Alessio, que va a ser el 6 de noviembre. En la Arena México, y ahí va a ser la grabación de este disco, imagínense. Ande, pues saludos a Edmundo Monroy ahí, de Orfeón, y a todo el equipo de Orfeón, y mucho éxito en ello. Bueno, pues hoy que me le sacan tarjeta roja a la Federación Mexicana de Fútbol. Jenny, cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Te comento que la Comisión Federal de Competencia Económica sanciona con 177.6 millones de pesos a 17 clubes de la Liga MX, a la Federación Mexicana de Fútbol y 8 personas físicas por coludirse en el mercado de fichaje de las y los futbolistas. Una de las conductas, Mario, sancionadas consistió en un acuerdo para fijar un tope máximo a los salarios de las jugadoras, profundizando así la brecha salarial entre mujeres y hombres futbolistas. La otra conducta sancionada consistió en que acordaron aplicar el derecho de retención, mejor conocido como pacto de caballeros, lo que les impidió a los futbolistas negociar y contratarse libremente con nuevos equipos, limitando así su capacidad de negociación para obtener mejores salarios. Esta conducta de colusión duró por lo menos 10 años, Mario, de junio de 2008 a diciembre de 2018, aunque varios agentes económicos participaron por un periodo menor. En conjunto, ambas conductas generaron un daño al mercado estimado en 83.375.000 pesos, y por ello esta multa, que alcanza el total de 177.6 millones de pesos.
Es el reporte, Mario. Muchas gracias, Jenny. Y bueno, hablan de 10 años, pero porque no tienen registros anteriores, ¿eh? Pero es algo que ha prevalecido en el fútbol mexicano. Mire, la verdad es que es tan pocas las oportunidades de crecimiento que tienen jugadores mexicanos para irse, porque quedan vetados, tachados, sus cartas no las sueltan, en fin. ¿Qué le digo? Y bueno, pues la federación en los tiempos de hoy, y acudiendo a ese lenguaje, pues pidió el VAR, ¿no? Y sacó ahí su postura. ¿Qué dijeron, mi querido Pintor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Te saludo con mucho gusto. Saludos a la audiencia. Así es, el día de hoy, alrededor de las 8:30 de la mañana, salió este comunicado de la COFESE, y a las 9:15 la Federación Mexicana de Fútbol junto con la Liga MX emitieron un comunicado en el cual dejan ver que acatan la sanción. Esta sanción que bien comentaba nuestra compañera Jenny Valencia es de 177.6 millones de pesos y que equivale prácticamente al doble de lo que ellos tuvieron como un daño al mercado, ¿no? Hablar de alrededor de 80 millones, 86 millones de pesos con estos manejos turbios, manejos que siempre han existido y que a partir de 2019 estos manejos ya no se han llevado a cabo estas prácticas. Todo esto por la gran presión que hizo en su momento la comisión del jugador, hay que decirlo así, cuando amenazaban con ir a huelga, cuando amenazaban con parar la liga. Fue ahí cuando se terminó por desnudar muchos arreglos entre dueños de equipos con el llamado Pacto de Caballeros. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX asumen las consecuencias de esta situación y señalan que ya no, desde el 2019 ya no practican estas situaciones negativas, aunque sabemos que si bien es cierto, no hay como tal pactos de caballeros, no hay como tal sueldos realmente importantes para las futbolistas, aunque la liga crece de a poco, me refiero a la liga femenil, pues bueno, es una realidad que tienen todavía que ir ajustando varias situaciones. Lo que es un hecho es que reaccionaron rápido, Mario. Bien, José Luis, pues muchísimas gracias, y la invitación a la audiencia a que te siga junto con Raúl Eduardo, con Enrique en la Fórmula es a las 5 de la tarde, porque vaya que tienen materia para el programa de hoy. Desde luego, previo al Clásico Nacional, qué mejor que hablar de estas situaciones que tienen que ver con un cambio que tiene que haber en el fútbol mexicano desde ya, en cuanto a estas prácticas que no ayudan en nada al desarrollo del deporte en nuestro país. A las 5 de la tarde en la Fórmula E Bañanos tendremos todos los detalles. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Buena tarde. Gracias. Bueno, vamos ahora con el otro tema. Ya le decía al principio de este noticiario que a ver si la tercera era la vencida, porque la Fiscalía insiste en el caso de los científicos. Juan Antonio. Así es, Mario. La Fiscalía General de la República insiste por tercera ocasión en acusar a 31 científicos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, todos ellos considerados como graves, por lo que busca penas que van entre los 10 hasta los 40 años de prisión. La institución a cargo de Alejandro Gertz Manero insiste en que se trata de una presunta organización criminal formada por los académicos, la cual entre el 2013 y 2019 desplegó en forma permanente conductas cuya finalidad fue la de cometer el delito de lavado de dinero, pues fueron recursos desviados del presupuesto público asignado al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, dándoles un destino muy distinto, para lo cual deberían de ser dispuestos con la única finalidad de beneficiar indebidamente a dicha asociación civil. En caso de obtener las órdenes de captura, los investigadores, por tratarse de delitos graves, deberán de permanecer bajo la medida preventiva de prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía solicitará al juez de control que los académicos sean llevados directamente al Penal Federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, pues nos acusan de que tienen capacidad económica obtenida de manera ilícita y podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas ya sea bajas o medianas, e incluso poner en riesgo la seguridad de cualquier prisión. El penal del Altiplano es el de máxima seguridad, en donde en estos momentos se encuentran recluidos José Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, líder de Guerreros Unidos, José Antonio Yepes El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa, así como los líderes de los Zetas, los hermanos Miguel Ángel y Alejandro Treviño Morales, el Z40 y el Z42. Mario, el reporte. Muchas gracias, Juan Antonio. Vamos ahora contigo, Raquel, la reacción de algunas casas de estudio en torno a estos señalamientos o nuevos señalamientos de la Fiscalía. Raquel.
Mario, te comento que la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Builla, aseguró que desconoce la investigación de la Fiscalía General de la República que realiza en contra de 31 científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso de atribuciones ilícitas y peculado. Previo a su participación en la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológico Vallejo 1 en Azcapotzalco, la titular del CONACYT señaló que no llegó al gobierno de la Cuarta Transformación a acusar a nadie. Así lo expuso. No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Cuarta Transformación, a acusar absolutamente a nadie. A nadie. No, nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad. Y Mario, en respuesta a ello, la Universidad Autónoma Metropolitana señaló que se mantiene atenta al curso del procedimiento penal en el que un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya en el Estado de México no encontró elementos para proceder con la emisión de órdenes de aprehensión en contra de los científicos. Mario, auditorio, el reporte. Muchas gracias Raquel por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire usted, vamos a una pausa, pero le anticipo. Finalmente, el fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, ha iniciado ya la conferencia de prensa para actualizar información sobre el caso de Salamanca. Y bueno, pues resulta que se ha dado con los autores intelectuales y materiales. Vamos a la pausa y regresamos con Elliot Rizzo hasta el estado de Guanajuato. Volvemos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga, hoy con Mario Ávila. 3 de la tarde con 17 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos de nueva cuenta hasta Ciudad Acuña, allá en Coahuila, con Israel Aldave, quien nos tiene datos de último momento y toda vez que ha cambiado su ubicación para presentarle a usted imágenes y a quienes nos siguen por la radio, evidentemente, la crónica de la crisis de migrantes haitianos. Adelante, Israel. Mario, de nueva cuenta, muy buenas tardes. Te comentaba de este operativo antimigrante implementado por parte de las autoridades mexicanas aquí en el territorio nacional. Las observamos, Mario, son estas camionetas de la Policía Especializada de Coahuila que están literalmente, Mario, formando un muro. Aquí nadie pasa, Mario, y sobre todo los migrantes haitianos que se encuentran unos metros más adelante en este campamento que prácticamente ya se encuentra desolado. Mario, ¿por qué? Pues porque, como lo estuvimos viendo también en las imágenes anteriores, ellos ya están empezando a dejar el territorio nacional, están cruzando el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Vemos estos elementos de la Policía Especializada de Coahuila que tienen la orden, Mario, de no dejar absolutamente a nadie por este tramo que se encuentra a un lado aquí del río Bravo. También vale la pena señalar, Mario, que esta larga cuerda que habían tendido los migrantes del lado de México hacia los Estados Unidos, en la cual se sostenían para evitar ser arrastrados por las corrientes del río Bravo, ya les fue cortada, Mario. Es decir, a partir de esta tarde ya nadie puede cruzar. Muchos de los que se encuentran del lado estadounidense venían aquí a Ciudad Acuña, Coahuila, a comprar víveres porque son de entrada más baratos. Ya no lo van a poder hacer, Mario, porque esta cuerda ya les fue cortada. Bien, Israel, muchas gracias por este reporte. Invito a la audiencia a que siga tu crónica sobre el caso de los haitianos en los distintos espacios de Grupo Fórmula. Gracias, Israel. A tus órdenes, Mario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, como le decía, ha iniciado ya la conferencia de prensa del fiscal general de justicia del estado de Guanajuato y Carlos Zamarripa. Y vamos pues con el corresponsal de Grupo Fórmula hasta allá, Elliot Rizzo, para que nos comente qué es lo que hasta el momento se ha informado en ese espacio. Elliot, adelante. Mario, desde Guanajuato, gusto en saludarte. Ya lo comentaba hace un par de minutos el gobernador de Guanajuato, la detención de estos dos presuntos responsables de este ataque que ocurrió en el municipio de Salamanca. Se trata de Georgina y Eduardo N., quienes fueron detenidos por elementos de la Fiscalía del Estado en conjunto y en coordinación con los 3 niveles de gobierno. ¿Qué es lo que ha informado hasta este momento el maestro Carlos Zamarripa
Samarripa Aguirre, bueno, pues se sabe que tanto los hoy presuntos responsables de este ataque conocían al dueño de este establecimiento ubicado en el municipio de Salamanca y habrían realizado algunas negociaciones que no concluyeron en buenos términos, según informó el fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que desde el municipio de Cortázar es de donde se activa el número telefónico que es utilizado para contratar estos servicios de entrega de paquetería, y es justamente desde el municipio de Cortázar desde donde se trasladan los presuntos responsables en un taxi hasta el municipio de Salamanca, y al menos a 12 kilómetros de distancia de donde se encontraba este restaurante, bueno, pues es donde entregan la paquetería a los que fueron contratados justamente para llevarlos hasta este lugar cerca de las 19:15 del pasado. ¿A ellos, domingo. Elliot, se les está considerando como autores materiales o se les consideraría pues como autores materiales? Según lo que ha confirmado hasta este momento la Fiscalía, ellos fueron contratados, ellos no sabían de este hecho, ellos no conocían ni siquiera el interior de este paquete. Sin embargo, bueno, pues la Fiscalía ha informado de la detención de Georgina y de Eduardo, quienes han estado siendo capturados e imputados por homicidio calificado. Sin embargo, bueno, pues de acuerdo con las mismas autoridades, este caso se ha ido resolviendo en menos de 72 horas. Bien, Elliot, pues muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Seguimos al pendiente, por supuesto, de lo que sigue aquí en la conferencia de prensa por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Bien, pues al igual que Israel, estaremos atentos de tu reporte en los distintos espacios de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Bueno, vamos ahora con mi compañera Maru Rojas. Hay muchísima actividad en la Cámara de Diputados. Maru, el tiempo apremia un poco, pero sabemos que comisiones repartidas, divididas y establecidas, y el secretario de Hacienda. Así es que adelante, Maru. Con el magisterio zacatecano. Sí, cuando presentó el paquete económico el pasado 8 de septiembre, los tres pilares de nuestra economía para el secretario de Hacienda eran los programas sociales, la solidez de las finanzas públicas con prudencia fiscal y el apoyo a proyectos regionales. Hoy centra las metas en tres objetivos distintos: fortalecer el poder adquisitivo de la población más vulnerable, aumentar la conectividad física entre regiones y limitar los intereses gubernamentales y de negocios. Esto es poner un tope a gobiernos y empresas. La garantía es que el próximo año se terminaría de recuperar lo perdido por la pandemia, así lo dijo. La recuperación económica que inició en la segunda mitad de 2020 se terminará de consolidar en 2022, cuando iniciemos un crecimiento que nos permita dejar atrás el impacto de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021 llevamos 4 trimestres consecutivos de recuperación sostenida. Y si bien uno de los primeros motores en activarse fue el sector externo, hoy el motor más importante es el interno. Deben destinarse en obras a lo largo. Ha dicho que no se suspenderán, como le han pedido la oposición una y otra vez, las obras faraónicas. Eso traería un boquete a la economía y al desarrollo económico de las regiones. 11,000 millones de pesos para una nueva obra, el aeropuerto en Tulum, que será como el de Santa Lucía. Así lo dijo el secretario de Hacienda, Mario, quien sigue compareciendo por el tercer informe de gobierno. Con el IMSS, con la Comisión Federal de Electricidad, con el SAT. Y todavía vienen aquí a dolerse de las grandes obras de nuestro gobierno. No tienen vergüenza. Cállese, compañera, y venga a usar la tribuna, no sea majadera. Hablan de guarderías, los niños no se guardan. Me grita hipócrita alguien que me hacía así en la legislatura pasada. Yo le decía: compañera, está usted mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Esa es la hipocresía de Acción Nacional, esa es la doble moral. Bueno, pues así están las cosas en la Cámara de Diputados, que le digo, siempre la comparecencia de un secretario de Hacienda trae posiciones polarizadas. Gracias por el favor de su atención. Le invito a que se quede en Grupo Fórmula, primera cadena Eduardo Ruiz Gil y segunda cadena ESPN Radio Fórmula. Y bueno, pues por la tarde en los informativos de, bueno, Raúl Orbañanos va a estar bueno, con el tema de lo del fútbol, Pepe Cárdenas, que tendrá seguramente todo el caso Guanajuato, al igual que Azucena Uresti, Jaime Núñez y Leonardo Curcio. Pásela bien, muy buen provecho, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.